Hola chicos, buenas tardes. Estamos en una nueva sesión, ahora en vivo, la semana número 10, para dar inicio a esta temporada nuevamente, para que podamos repasar todo lo que nos quedó pendiente, lo que estábamos continuando, que es estructura algebraica. Así que vayamos dando avance a esto. A diferencia de las sesiones anteriores, vamos a hacer un pequeño espacio entre medio para que puedan salir y tomar un poco de aire, que me han comentado de que de repente me tiro demasiado directo con la clase. Entonces esta vez vamos a dejar un pequeño espacio entre medio para que tomen un poco de aire, descansen, estiren las piernas, tomen agua. Y también me sirve a mí para tomar un poco de agua. Así que démosle, avancemos. Tenemos, como habíamos visto anteriormente, para la estructura algebraica, los grupos. Los grupos son un caso particular de una estructura algebraica. Vamos a ver que esta noción rescata ampliamente las propiedades de estructuras tales como Z+, Q+, y R+. Vamos a dedicar una sección especial a los grupos, debido a que las particularidades que poseen nos permiten conocer muy bien las propiedades, las cuales son varias. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra definición del grupo. Vamos a decir que una estructura algebraica en particular, sea G para una operación, una estructura algebraica, vamos a decir que es un grupo si se cumple lo siguiente. La operación, asterisco, es asociativa. G para la operación posee un neutro E perteneciente al conjunto G. Y todo elemento X que pertenezca al conjunto G posee un inverso que vamos a denotar, sin pérdida de generalidad, como X a la menos 1, que pertenece al conjunto también. Además, si esta operación es conmutativa, llamaremos a G para esta operación un grupo abeliano, más específicamente. A modo de ejemplo, como sale señalado aquí, vamos a notar de que R para la multiplicación no es un grupo, puesto que 0 no tiene un inverso, no existe el 1 dividido en 0, está fuera de definición. Sin embargo, si consideramos el grupo específico R descontando el 0 para la multiplicación, ese sí es un grupo, porque estamos descartando justamente el elemento que tiene conflicto. Ahora, si G para la operación es un grupo, entonces cumple con las siguientes propiedades. La primera es que el inverso de cada elemento es único. La segunda es que para todo X en el conjunto G, el inverso del inverso es el X. ¿Ya? El inverso del inverso de X es X. La tercera, que para todo X, Y en el conjunto G, se tiene de que X operado con Y, el inverso de esto es lo mismo que el inverso de Y operado con el inverso de X. Y finalmente tenemos de que todo elemento X en el conjunto G es cancelable. El último punto lo podemos hacer porque estamos considerando que no tenemos, o sea, si fuera por ejemplo el caso de acá, del conjunto R dividido, o sea, R sin el 0 para la multiplicación, para que un elemento sea cancelable con esta operación, tiene que ser divisible por el número. Como ya no estoy considerando el 0, ya no puedo dividir por 0. Por ende, todos los elementos van a ser cancelables eventualmente. ¿Ya? Más propiedades. Si G para la operación es un grupo, se agregan estas propiedades a las que ya vimos anteriormente, en la diapositiva anterior. Para todo A, B, en el conjunto G se tienen las ecuaciones A operado con X1 es igual a B y X2 operado con A es igual a B. Estas dos ecuaciones tienen una solución única, las cuales son X1 es igual a el inverso de A operado con B, y X2 es B operado con el inverso de A. Y el único elemento idempotente de G es su neutro. En sesiones anteriores ya habíamos visto lo que significaba el elemento idempotente, lo cual significa que el elemento operado consigo mismo nos da el elemento, que en este caso vendría siendo justamente el neutro, como en el caso de el 0 para la suma, 0 más 0 nos da 0. ¿Ya? Las demostraciones para esto. Vamos a considerar solamente la primera ecuación. Como G es un grupo, A va a poseer un neutro. Sin pérdida de generalidad va a ser A elevado a menos 1. Luego vamos a tener de que A a la menos 1 operado con A operado con X1 es igual que el inverso de A operado con B, y esto es equivalente, por asociatividad,
al inverso de A operado con A, operado con x1, que es igual al inverso de A operado con B. Esto es equivalente a el neutro E operado con x1, que es igual al inverso de A por el de B, por definición del inverso. Aquí estamos simplemente distribuyendo las cosas hacia abajo, por la equivalencia. Y finalmente tenemos de que x1, como este es el neutro, no tiene mayor implicancia, entonces simplemente pasamos. El neutro, o sea, x1, perdón, es igual a el inverso de A operado con el inverso de B, por definición del neutro, el paso que tuvimos acá. Y esta expresión es única, puesto que de anterioridad dijimos de que el inverso de A es único. Para la segunda propiedad, si A es un elemento idempotente, satisface lo que les explicaba anteriormente, de que A operado con A es igual que A. Pero esto es precisamente una ecuación como el caso anterior, con B igual a y A es la incógnita. Entonces, sabemos que la solución es única, y en particular tenemos de que A es igual que A, o sea, el inverso de A operado con el A, y esto es igual a el neutro. Ahora, tenemos los subgrupos. ¿Qué es un subgrupo? Vamos a considerar primero que sea G, para la operación asterisco, un grupo, ¿ya? Y H es un subconjunto de G, pero un subconjunto que no sea el subconjunto vacío, o sea, que no sea el vacío, básicamente. Entonces vamos a decir que H es un subgrupo de G si se cumple que además H para la misma operación también es grupo, ¿ya? Entonces, si tenemos esta situación de que tenemos un conjunto más grande y yo defino un grupo un poco más chico que está contenido en este, pero cumple la misma propiedad, entonces se va a tratar de un subgrupo de G. Si consideramos el grupo R+, entonces un posible subgrupo es Q para la suma, ¿ya? Esto porque si se fijan, los racionales, el conjunto Q está contenido dentro del conjunto de los reales y funciona de la misma forma para la suma. Entonces, al final, el Q para la suma es un subgrupo del real para la suma. También vamos a tener de que el conjunto que va desde -1 hasta 1 para la multiplicación es un subgrupo del otro grupo que habíamos definido anteriormente, que es el R sin el 0 para la multiplicación. Todo el grupo G para la operación tiene dos subgrupos a los cuales llamaremos triviales, los cuales van a ser G para la operación y el subconjunto que tiene solamente el neutro para la operación, donde E es el neutro del conjunto, del grupo. Propiedades que vamos a tener: sea G para la operación un grupo y H para esta operación un subgrupo de este mismo, del anterior. Un par de propiedades básicas que salen de ver los elementos de H como elementos de G son, primero, que si E perteneciente al conjunto G es el neutro de G y un E sub H perteneciente al conjunto H es el neutro de H, entonces vamos a tener de que ambos neutros son iguales. Además, tenemos de que sea X perteneciente al subgrupo AH. Si el inverso de X perteneciente a G es el inverso de X en el conjunto, en el grupo G de G para la operación, y X barrita perteneciente a H es el inverso de X en H para la operación, entonces tenemos de que el inverso de X es igual a X barrita, ¿ya? Básicamente nos está diciendo de que si el elemento está contenido afuera, por así decirlo, y adentro del subgrupo, entonces al final es el mismo elemento, ¿ya? Se trata solamente de una forma distinta de escribirlo, pero es el mismo tipo. Para cerrar con la primera mitad, para que puedan ordenar la idea, tenemos los subgrupos con la caracterización para el subgrupo. En principio, si uno quisiera demostrar que un conjunto H contenido en G, con H distinto de vacío, forma un subgrupo del más grande, de G para la operación, tendría que demostrar que H para asterisco cumple todas las propiedades de la definición del grupo. Además de mostrar el cual es el punto de partida, que para todo X, Y,
en el conjunto H se tiene que X operado con Y es perteneciente a H. A esta propiedad, se le conoce como cerradura. Y es lo que nos permite decir que la operación asterisco es una ley de composición interna también en H. Como les había dicho en una ocasión anterior, la ley de composición interna es solamente que tomo elementos del conjunto y luego de operarlos, también queda dentro del conjunto. La siguiente va a ser una forma compacta de determinar si H para la H asterisco es subgrupo de G asterisco, sea H un conjunto no vacío. Entonces vamos a tener que H para el H asterisco es subgrupo de G asterisco. Esto es equivalente a decir de que para todo X, Y en el conjunto H se tiene que X asterisco Y inverso pertenece a H. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque es una forma compacta. Porque yo para poder afirmar esta parte, que en realidad esta es como la parte de la que nos colgamos para poder decir, ya, esto es subgrupo del otro. ¿Por qué? Porque primero estamos asegurando de que Y tiene un inverso. Eso es por un lado. Segundo, estamos asegurando de que esto se cumple para cualquier valor de X e Y y además, para el valor que sea, va a seguir dentro del conjunto. Entonces son formas que vamos a tener para poder separar, o sea, para poder justificar efectivamente de que H asterisco es un subgrupo de G de asterisco.